Buenos días, queridos amigos. Estamos aquí desde la librería Semillas de Esperanza y estamos transmitiendo el material de Cambios Profundos de Nicolás Emilio Tranchini. Mira, este libro llegó a nuestras vidas hace como 4 años. Yo lo empecé a leer, pero realmente es un libro, así como lo dice su subtítulo, dice, cuando el Evangelio transforma los deseos del corazón. Y ahorita estamos en la 4ª semana, estamos escudriñando, revisando y analizando, ¿verdad?, lo que nos dice este material a la luz de la palabra. Y bueno, hoy, este día, quiero recordarte, ¿verdad?, lo que hemos caminado en este viaje que seguramente tiene tantas y tantas implicaciones para nuestra vida. Si tú estás aquí, si estás leyendo con nosotros el material o si aún no lo tienes, yo te animo a que sigas las transmisiones, que lo vayas leyendo al ritmo de lo que estamos nosotros revisando, para que esto sea realmente una experiencia que implique eso, un cambio profundo en tu vida, en tu corazón. En las últimas semanas hemos estado viendo en este viaje que es un cambio superficial. Y ahí es en donde hemos puesto la primera parte, como lo dice el libro. El capítulo 1 es cómo funciona la obediencia superficial. El capítulo 2, cómo funciona el corazón. Capítulo 3, cómo funciona el amor, que fue lo que vimos la semana pasada. Y esta semana, este día, vamos a ver cómo funciona la tentación. Vamos a orar, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude. Y Señor, te damos tantas gracias, Dios, porque tú has traído este material a nuestras vidas y nos confronta con tu palabra, nos muestra, Señor, cuántas cosas hay ahí escondidas debajo de la superficie. Queremos llegar a la raíz, Padre, de las cosas que han estorbado, que por años no nos han permitido caminar a la manera que tú quieres, a la manera en la cual tú nos has diseñado a cada uno de nosotros, hombres y mujeres, que queremos darte la gloria a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, esta mañana. Trabaja en nuestra mente y en nuestro corazón en el poder del Espíritu Santo. Y, Señor, trae la verdad a nuestra vida. Que nosotros abracemos esa verdad y vayamos por ese sendero de justicia que tú tienes diseñado para nuestras vidas. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, antes de iniciar, yo quiero decirte que hace unos días yo estaba viendo una frase en inglés, en español, dice, venían unas playeras y esta frase dice, sigue tu corazón, sigue tu corazón. Entonces, por favor, no compren esas playeras, ¿verdad? El mundo allá afuera nos está diciendo constantemente, sigue tu corazón. Y lo peor que podemos hacer es seguir, lo hemos visto en estas semanas cuando hemos estado revisando este material, que lo peor que podemos hacer es seguir nuestro corazón. Y lo hemos visto en este curso, nuestro corazón es engañoso más que cualquier cosa. Y ahí es donde la gente afuera dice, sigue tu corazón, sigue tus deseos, lo que te indique, ¿verdad? Tú hazle caso a tus sentimientos. Y ese consejo es totalmente antibíblico. Vivimos en una generación en donde queremos hacerlo a la manera de Dios, ¿verdad? Queremos nosotros como creyentes, por eso estamos aquí invirtiendo horas, este grupo de amigos en donde estamos buscando a través de la escritura, a través de este material, cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a buscar ese cambio que tanto anhelamos. Pero allá afuera hay una generación que está diciendo, ¿verdad? Tú sigue tu emoción, tu sentimiento, y se le llama la generación posverdad. Ahora es el nuevo nombre que se le ha dado, ¿verdad? La generación posverdad, y ahí dice, tú eres el único que tiene hoy la verdad a través de tus sentimientos y tus emociones. Tú debes de decidir y basar tus decisiones sobre, aún por encima de los hechos y de la verdad, porque primero está lo que tú decidas, lo que tú sientas en tu corazón. Y a la luz de lo que hemos visto hasta este momento en este material de cambios profundos,
podemos decir, nuestros corazones no fueron creados para ser seguidos, sino para ser guiados. Nuestros corazones no fueron creados para ser seguidos, sino para ser guiados. Nuestros corazones fueron creados por parte de Dios para escuchar lo que Él quiere hacer con nosotros. Y así es en esa actitud, ¿verdad? Que nosotros hemos llegado a este material en donde queremos, Señor, te queremos escuchar a ti, Señor. Queremos escuchar lo que tú tienes para nuestra vida. Entonces, nosotros debemos de recordar que es esto muy, muy delicado porque así es como surgen, ¿verdad? Tantas situaciones complicadas en donde nos hemos enrolado. ¿Cuántas veces cuando volteamos para atrás y hemos seguido nuestros corazones engañosos, hemos caído en situaciones tan conflictivas? Y es lo que yo digo, estaba pensando, es como cuando tenemos un iPad o un celular, o la computadora, ¿verdad? No fueron creadas para funcionar por sí solas. Y solita la computadora va a buscar en internet lo que quiere. No, no, no. Una computadora fue diseñada para que alguien busque lo que quiere en esa computadora. Lo mismo con nuestras vidas. Nuestras vidas no fueron diseñadas para que hagamos lo que se nos cante la gana, ¿verdad? No fuimos creados para que Dios busque en nosotros y haga con nosotros lo que Él desea hacer para darle gloria a Él. Cuando nosotros somos personas que seguimos lo que nuestro corazón nos dice, vamos a ser personas inestables. Vamos a ser personas que no vamos a tener, ¿verdad? La seguridad, será a la derecha, será a la izquierda, ¿verdad? Nuestros caminos van a ser totalmente inestables porque nuestro corazón es inestable. Nuestras emociones son inestables. El profeta Jeremías nos lo recuerda diciendo, ¿quién puede entender el corazón que es más engañoso que nadie? Es un corazón sin remedio. Nuestro corazón siempre va a ir en contra de la voluntad de Dios y este corazón humano, esta carne siempre va a querer hacer lo que es contrario a la voluntad de Dios porque está totalmente corrompido. Imagínate, es como si tú te subes a un auto y te ponen el GPS y tú ya vas a empezar a manejar, pero te dan un aviso, ¿verdad? El GPS está roto, está dañado. ¿Tú lo vas a seguir? No, nadie quiere hacer eso, porque no vas a llegar a ningún lado o vas a llegar a lugares donde nunca hubieras querido estar. Eso es muy peligroso. Lo mismo ocurre con nuestros corazones que están rotos, que están defectuosos. Entonces es muy importante ahorita que vamos a iniciar esta parte de la tentación y que vamos a entrar a este capítulo ya de lleno, ¿verdad? El poder diagnosticar el verdadero problema del hombre. El verdadero problema es entender cómo funciona el corazón, cómo está ese dilema del corazón y cómo se genera esta tentación en el corazón. En Génesis capítulo 1 al 3, ahí es donde tenemos que regresar al inicio. Ahí nos va a ayudar a entender correctamente el diseño original del corazón. En los primeros versículos de la Biblia vamos a encontrar dos enseñanzas claras. Una, después de crear al hombre y la mujer, Dios se siente satisfecho y pronuncia esto, dice esto, mi obra es buena en gran manera. En otras palabras, no hay defecto en la creación. Imagínate, o sea, después de ver todo, ¿verdad? Esto que he hecho, ¿verdad? Todo esto que he creado es bueno en gran manera, no hay defecto ahí. Y número dos, fuimos creados como personas con necesidades físicas, relacionales y espirituales. Debemos comprender que el ser humano fue creado sin defecto, pero con necesidades. Nuestra necesidad de ayuda precede al pecado. Fuimos creados para ser dependientes. En su diseño divino seremos dependientes hoy y hasta la eternidad. Si entendemos eso, ¿verdad? Se va clarificando muchas cosas. O sea, fuimos creados con necesidades, somos dependientes totalmente de Dios. Así va a ser siempre y ese es el diseño divino. En el libro de Génesis vemos cómo el ser humano estropeó completamente ese diseño en el momento en que libre y voluntariamente se dio ante una gran tentación.
¿Y cuál es esa tentación? Seréis como Dios. Seréis como Dios. Esa fue la tentación y la aceptaron, el hombre y la mujer la aceptaron y se dieron, y a partir de ahí todos nosotros estamos dañados y afectados desde lo más profundo de nuestro ser. Adán y Eva fueron creados sin defecto, pero con necesidades, y al rebelarse ante Dios, inclinándose a la tentación, seréis como Dios. A partir de ese momento, el pecado entró en la humanidad. Vamos a abrir nuestra Biblia en Romanos capítulo 5, versículo 12. Y vamos a ver cómo fue esto, que hasta el día de hoy nosotros vivimos las consecuencias de la caída. Dice Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. A partir de ese momento, todos nosotros venimos con una naturaleza pecaminosa. No hay una persona buena, no hay nadie bueno. Y yo sé que a veces muchas personas dicen, ¿verdad? No, yo soy tan buena, yo hago las cosas tan bien, yo desde pequeña era buena. Eso no es verdad. Nuestra naturaleza es totalmente pecaminosa, estamos inclinados hacia el mal, pero todos nosotros continuamos teniendo necesidades en lo más profundo de nuestro ser. Tú y yo necesitamos a Dios. Tú y yo necesitamos todo lo que Él es para estar completos. Y tú y yo fuimos diseñados con una necesidad que solo puede estar satisfecha cuando estamos llenos de Él. Y esto es muy importante. Esto es más importante de lo que te imaginas. Debemos entender la condición y la necesidad que tenemos todos los seres humanos. Y esa necesidad que yo tengo, esa necesidad que tú tienes, solo va a ser satisfecha, solo va a ser cubierta por Dios. Nuestras almas solo se van a llenar si nos volvemos hacia Dios. Cuando conocemos cómo es y cómo actúa el corazón, podemos reconocer el origen y la raíz de todos nuestros deseos. Dios nos ha diseñado para que dependamos de Él y para que vayamos a examinar esta mañana 4 implicaciones relevantes. Y estas implicaciones las vemos aquí en nuestro libro. Y si tú lo tienes, acompáñame a la página 73. Si no, de cualquier manera, aquí te lo voy a leer. Estas 4 implicaciones son, número 1, los deseos profundos de mi corazón no son un pecado. Número 2, los deseos profundos de mi corazón solo pueden ser satisfechos por Dios. Número 3, los deseos profundos de mi corazón fueron diseñados por Dios para que yo los disfrute, los ame y le glorifique. Y número 4, los deseos profundos de mi corazón no son el problema. El problema es cómo y dónde los satisfago. Wow. Y ahí es donde vamos a caminar ahorita. Vamos a revisar el primero. Los deseos profundos de mi corazón no son un pecado. Cuando tú tienes un deseo de algo, no es algo pecaminoso. Por ejemplo, tú tienes el deseo de ser feliz. Quizás tienes el deseo de tener una mejor economía, o quizás el deseo de sentirte amado, aceptado o reconocido. Y estos deseos no son incorrectos. Estos deseos no son pecaminosos. Dice el autor del libro, dice, buscar nuestro propio gozo y bienaventura no solo es algo que podemos hacer, sino que es algo que no podemos no hacer. Todos buscamos una u otra forma porque hay un vacío y hay una necesidad en nuestro corazón. Todos tenemos la necesidad de llenarlo. Todas nuestras necesidades físicas, emocionales o espirituales fueron diseñadas para ser llenadas solamente por Dios. Pero ¿qué sucede aquí? Como le hemos dado la espalda a Dios, a partir de Génesis 3, el hombre y la mujer le hemos dado la espalda a Dios, tenemos unos vacíos que tratamos de llenar a través de diversos medios,
de pozos o de charcos. Estamos tratando de beber en lugares alejados totalmente de Dios. Así que debemos de entender que no es pecado tener deseos, sino es una señal que esta es la línea de partida para entender la necesidad tan grande que tenemos de Dios. Este argumento es clave. Cuando alguien te está hablando de un tipo de vacío, de un tipo de necesidad, debajo de todo eso está la necesidad de Dios. Ponte alerta. Cuando tus hijos, tu esposo o tú misma estás pensando, ¿verdad?, que tienes necesidad de ser amada, aceptada, de sentirte valiosa, de sentirte capaz, realmente es tu corazón está gritando, necesito a Dios, necesito a Dios. El autor nos comparte un pensamiento y dice, si intentas buscar la felicidad en el mundo, no la vas a encontrar. Pero si dejas de buscar la felicidad en el mundo y lo buscas a Él, la hallarás. Y ese es, ¿verdad? O sea, finalmente el propósito de todo esto es que tú puedas cubrir todas tus necesidades, todos tus deseos solamente en Él. La conclusión es que estamos buscando a Jesús como resultado de que Él se ha presentado más atractivo que el mundo, de que nuestros ojos sean iluminados, como dice Efesios capítulo 1, y de repente Él se vea como más valioso que el dinero, que el sexo, que el prestigio o que cualquier otra cosa que el mundo nos ofrezca. Y se hace realidad lo que dice Mateo capítulo 16, verso 25. Mateo 16, 25 nos dice, de cierto os digo, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte, 16, 25, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Que eso es contrario a lo que nos dicen allá afuera, ¿verdad? Allá afuera nos dicen, tú eres valiosa, tú tienes que no dejarte de la gente, buscar que todo el mundo te respete, tú tienes que hacerlo y tienes que hacerlo y estás luchando, ¿verdad? ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Cómo me voy a dar a respetar? ¿Cómo me voy a dar a querer? ¿Cómo me voy a dar a que vean que soy valiosa, que soy capaz, que puedo servir en este ministerio, que puedo ser puedo ser la esposa perfecta, la madre perfecta? Y estás luchando por un montón de cosas cuando Dios dice, ven y hazlo a mi manera, porque todo el que quiera salvar su vida la va a perder. No va a encontrar absolutamente nada, se va a hundir. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿No se te hace maravilloso? Es solamente decir, Señor, quiero abrazarte a ti. Quiero que siempre yo pueda entender esto, ¿verdad? Y que yo pueda encontrar esa dimensión exacta, ¿verdad? En dónde está mi corazón. Que siempre, siempre persigue aquello que yo he hecho mi tesoro, que he hecho mi anhelo, y es que tú y yo siempre hagamos la elección por Cristo. Que esta mañana esa sea como lo más importante, que si te quieres llevar esto, ¿verdad? Que tú elijas a Cristo antes que cualquier otra cosa que el mundo te ofrezca. Aún antes que uno mismo, ¿verdad? Antes que mi prestigio, mi nombre, mi fama. No, eso no importa. Lo más importante es que yo pueda elegir cada día a Cristo. Los deseos profundos de mi corazón, dice el punto 2, dice, los deseos profundos de mi corazón solo pueden ser satisfechos por Dios. Es el punto 2. Y ahí tenemos varias cosas, ¿verdad? Una, hemos dicho que no está mal tener deseos, porque ese deseo me indica que necesito a Dios. Pero también los deseos que tengo en la profundidad de mi corazón solo van a ser satisfechos si me arrojo a los brazos de Dios. En Isaías 55, vamos a buscar Isaías capítulo 55. Dice en el verso 1 y 2. Acompáñame ahí, Isaías 55, 1 y 2 dice, y me encanta
este pasaje porque lo encontré o llegó a mi corazón realmente en el momento que más lo necesitaba, en un momento que estábamos viviendo una grande tribulación, una tribulación específicamente económica. Y cuando llegué a esta porción de la palabra hace como 20 años, que yo lo había leído muchas veces más, pero tú sabes cómo ocurre esto. La palabra brinca en tu corazón y hace un clic y dices, esto es lo que mi corazón necesita. Y eso era lo que mi corazón necesitaba en ese momento en que estábamos en la ruina, habíamos perdido todo el negocio, estábamos afligidos, estábamos con deudas. Y el Señor viene y nos dijo en aquel momento, y esta mañana tal vez te lo está diciendo a ti en otra área de tu vida, en alguna otra circunstancia, y dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Esto es lo que vale la pena. En aquel momento yo dije, se perdió el negocio, se perdieron tantas cosas, se acabó todo, estamos en la ruina, estamos en la bancarrota, Señor, pero tú vienes y me dices que ponga mis ojos en lo que vale la pena. Y lo único que vale la pena eres tú. Y dices que cuando yo te busco a ti, cuando yo me acerco a ti, dice, escucha atentamente, ahí es donde se va a deleitar tu alma y dice además con grosura, con llenura. Ya decíamos las semanas pasadas, ¿verdad? Esa miel que el Señor puede destilar, ¿verdad? Y que darnos, esa es la miel que realmente es más dulce que nada en este mundo, eso es lo que vale la pena. Y cuando nos está diciendo Isaías esto, ¿verdad? Nuestro corazón se llena de gozo de saber, Señor, tú sabes lo que yo necesito, tú sabes lo que necesita mi alma. Todos nosotros tenemos una inmensa y terrible necesidad que solo va a ser saciada por Dios. Solo Él lo puede hacer. Y recuerdo también a San Agustín, y lo menciona el libro, y cuando lo leía me encantó porque fue la primera frase que puse en la primera hoja de mi Biblia. Hace más de 35 años yo puse, fuimos creados para ti y nuestro corazón estará inquieto hasta que no descanse en ti. Fuimos creados para ti y nuestros corazones van a estar inquietos hasta que no descansemos en Él. Todos tenemos un hueco en el corazón que tiene la forma de Dios. Esa pieza del rompecabezas, ¿verdad?, que falta en nuestro corazón, tiene la forma de Dios. Nada más va a entrar, nada. Ahí, de manera perfecta, solamente Dios. Dios nos ha creado para Él. Y cuando yo leí esa frase hace más de 35 años, dije, es cierto, Dios. No tenía la comprensión que ahora lo veía, pero decía, es verdad. Cuando yo te abracé, se quitaron muchos miedos y se quitaron muchos ansiedad y temor a la muerte y muchas cosas, ¿verdad? ¿Cuánto más no ha hecho Dios en nuestras vidas? Quitando tantas cosas que estorbaban y que a veces cuando nos alejamos de Dios volvemos a abrazar esos miedos, inseguridades, porque dice, yo soy el que entro ahí en tu corazón. Solo yo puedo penetrar ahí, ¿verdad? Es la pieza perfecta. Es el único que puede entrar ahí. ¿Para qué? Para que disfrutemos de Él, para que estemos completos en Él. Pero ¿cómo estamos muchas veces, verdad? Lejos de Él. Ahora, y nos damos cuenta de ello porque estamos inquietos. Y solamente vamos a descansar cuando nuevamente nos encontremos con Dios. Y lo podemos ver en el Salmo 16:1, cómo nos habla el Señor, ¿verdad? Y nos dice, que si te sientes inquieto, si te sientes inestable, si sientes que las cosas no están bien, ven a mí y descansa en mí, dice el Salmo 16:11, dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y el Salmo 84:10 sigue hablando como en esta misma sintonía de esa grande necesidad que tenemos de Dios y que solo Él puede suplir. Y dice, Salmo 84:10,
porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. ¿Cómo lo expresa, verdad, David, en este salmo? Y nos dice, verdad, prefiero estar ahí, verdad, prefiero estar un día en tu presencia que 1000 en cualquier otro lugar. Y eso es como nos lo viene a recordar también nuestro Señor Jesucristo cuando leemos el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10, y dice, ¿verdad? Porque yo he venido a traerles vida y vida en abundancia. ¿Cómo está tu vida hoy? No nada más es la vida eterna, ¿verdad? Si tú eres un hijo de Dios y le has creído al Señor que Él murió por ti en la cruz y has llegado a Él en arrepentimiento, eso ya está asegurado. Ya está asegurada la vida eterna. Pero ¿cómo está tu vida hoy en cuanto a esa vida abundante? Realmente el Señor viene y nos dice, yo he venido para eso, para que tengas una vida abundante. El Señor no está peleado con eso, ¿verdad? Yo no estoy hablando de dinero, estoy hablando de esa abundancia, de tener esa tranquilidad, esa paz, ese gozo, esa seguridad en el corazón de saber que el Dios está haciendo la obra en tu vida y que tú estás con el gozo de saber que aún a pesar de las circunstancias que estés enfrentando, a pesar de que hay cosas que no cambian y que tal vez nunca van a cambiar, el Señor está dándote ese gozo, esa vida abundante, y lo dice en Juan capítulo 15, versículo 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Es ese gozo que nadie te puede arrebatar. Ese gozo que viene, ¿verdad?, de una relación íntima y profunda con Dios. Es ese gozo de saber que Dios es tu llenura, que Dios es tu satisfacción. La invitación esta mañana es clara. Esta invitación es a encontrar nuestro mayor placer en su persona. Él es nuestra mayor necesidad. Queridos amigos, aceptar y vivir esta verdad es esencial por 3 razones. Una, Dios es el único capaz de llenar las necesidades más profundas del alma. Él es el único que lo puede hacer, nadie más. Esa necesidad que tú tienes, ni tu esposo, ni tus hijos, ni el mejor trabajo, ni el dinero, ni la cuenta de banco, ni nada puede llenar esas necesidades. Número 2, Dios está más interesado en nuestras motivaciones que en nuestras acciones. Dios está más interesado, ¿verdad? ¿Qué es lo que mueve mi corazón? Que en todas mis acciones. Yo puedo estar orando, evangelizando, yo puedo dar dinero a los pobres, pero sin amar a Dios. A Dios le interesa mis motivaciones más que mis acciones. Que realmente mis motivaciones vengan, ¿verdad?, por ese cambio de comportamiento desde lo profundo de mi corazón. Él lo conoce, Él lo sabe. Y número 3, al disfrutar a Dios, lo valoramos, lo atesoramos, lo apreciamos y con todo esto lo estamos glorificando. Cuando yo atesoro a Dios, cuando yo me doy cuenta, Señor, yo disfrutando de ti, ¿verdad?, me doy cuenta cuán valioso, cuán agradable, cuán preciado eres para mí. Y no podría hacer ni responder de ninguna otra manera más que glorificándolo a Él. Y bueno, vamos al punto número 3. El punto número 3 dice, los deseos profundos de mi corazón fueron diseñados por Dios para que al disfrutarle y amarle, le glorifique. Cuando yo glorifico a Dios, cuando yo adoro a Dios, es porque ha llenado un vacío que yo tenía. Eso es lo que impulsa a adorarle y a glorificarle a Él. Y lo vamos a leer nuevamente, lo estuvimos viendo en las clases pasadas, y nuevamente este versículo que viene en Efesios capítulo 1, versículo 3 al 6. Vamos a leerlo. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 6. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él,
en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Wow. Cómo el Señor, ¿verdad? Nos muestra, ¿verdad? Yo ya te amaba desde antes. Ya eras aceptable, ya eras agradable a mí. Ya eras amado, ya eras valioso. Ya te estaba, ¿verdad? Ya estaba yo pensando en lo que tú ibas a hacer. Y ahora yo, ¿cómo respondo a todo esto, verdad? ¿Cómo respondo yo a este amor tan grande, un amor incondicional? Pues diciéndole, Señor, yo quiero glorificarte a ti, ¿verdad? El objetivo de Dios al crearnos con necesidades es revelar su gloria y bondad al suplir esas necesidades. Él nos diseñó para que Él sea el que sustente, el que supla, el que llene esas necesidades. Su diseño tiene el objetivo de revelar su maravilloso amor por nosotros, para disfrutar momento a momento, para apreciar cada día de nuestra vida, para valorar y amar a nuestro Creador. Al final, el ser humano ha sido creado con necesidades para que cuando nosotros, ahora sí satisfechos, terminemos en adoración. No podría ser de ninguna otra manera. Terminemos glorificando a nuestro Dios. Yo te voy a poner ejemplo, ¿verdad? Imagínate que te has levantado muy temprano y has salido a trabajar y has regresado hasta, como a las 4 o 5 de la tarde a tu casa, ¿verdad? Sin haber comido absolutamente nada. Estás muriendo de hambre, ¿verdad? Tienes muchísima hambre, no hay nada preparado, no has dejado nada para comer y cuando entras a tu casa, ahí hay una mesa, ¿verdad? Servida con tu platillo preferido, con el platillo que a ti más te gusta, ¿verdad? Llegó un familiar, alguien que te conoce perfectamente bien, que sabe tus gustos y que te preparó eso que a ti más te gusta. ¿Te imaginas? Llevas todo el día sin comer y cuando por fin llegas a tu casa pensando, ay, ¿ahora qué voy a comer? Pero hay una sorpresa. Alguien te ha preparado, se ha anticipado, te ha dado tu platillo predilecto, el más delicioso. En ese momento tú te estás comiendo el plato, ¿verdad? Y tú no vas a estar agradecido con el plato, ¿verdad? Tú no vas a decir, platillo, gracias, ¿verdad? No, tú vas a estar agradecido con la persona, con tu familiar, con la persona que te preparó el plato. Tu mirada va a estar puesta en la persona, en esa persona que te ha preparado el alimento y vas a estar muy agradecido con él porque dices, gracias, ¿verdad? Porque ha suplido mi necesidad. ¿Entiendes? Debemos vivir comprendiendo que al final todos los detalles de nosotros, todo lo que recibimos, todo viene de Dios. Para no adorar las cosas, sino para adorarlo a Él. Dame un segundo. Y ese es el objetivo. El objetivo finalmente es que nos demos cuenta de la importancia, no de lo creado, sino del Creador. Todo lo que tenemos y todo lo que nos hace ser felices viene directamente de la mano bondadosa del Señor. De esa manera ya no voy a adorar las cosas, ya no voy a adorar a las personas, sino voy a adorar realmente a Dios. Porque entiendo que todo viene de Él, absolutamente todo. Las cosas más pequeñas y las más importantes que han sucedido en tu vida, las que han llegado a tu vida, las que han llenado esas necesidades, desde las más pequeñas hasta las más grandes, vienen de Él. Y aquí vamos a pasar al punto 4, que son los deseos profundos de mi corazón, no son el problema. El problema es cómo y dónde los satisfago. Y para eso vamos a leer Jeremías, también un versículo que ya habíamos revisado en otro momento y que hoy vuelve nuevamente a darnos luz en esta parte. Jeremías capítulo 2, versículo 13, dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva,
y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen el agua. Tener deseos no es malo. Tener deseos no es pecaminoso. El problema es cuando nuestros deseos tratamos de llenarlos en otros lugares que no es en el Señor. Si estamos entendiendo todo esto, vamos a llegar a la conclusión de que no está mal desear o necesitar cosas. El verdadero problema es que no estamos buscando saciar nuestros deseos, nuestras necesidades en Dios. Regresando al ejemplo que te ponía hace un momento, es como si tienes la necesidad de comer y te están esperando con tu platillo preferido sobre la mesa. ¿Recuerdas este ejemplo, verdad, que te ponía y que te acabo de mencionar? Llegas a tu casa, tienes mucha hambre y ahora de repente te sientas frente a tu plato preferido, tú te levantas de la mesa y empiezas a comer las sobras de alimentos del bote de la basura. Delante de ti tienes algo apetecible, tienes algo delicioso, delante de ti tienes algo, ¿verdad?, que realmente va a satisfacer tu necesidad, pero finalmente tú has decidido saciar tu hambre del bote de la basura. Eso es lo que hacemos muchas veces. Dejamos, ¿verdad?, a Dios, dejamos de llenarnos de Dios, de su palabra, de la comunión con Él y buscamos saciar nuestra necesidad en el bote de la basura y eso se convierte en un ídolo. Esos ídolos del mundo, ¿verdad?, que le hemos dado un valor que no tiene porque termina siendo eso, basura. Abandonar a Dios y buscar solución fuera de Él, estimar a Dios menos que cualquier otra cosa es la esencia del mal. Antes de comenzar a buscar en el mundo, ya hemos dejado de encontrar placer en Dios. Y ese es como el termómetro, ¿verdad? Como ya no encuentras ese placer en Dios, ¿verdad? Es porque realmente la comunión se ha roto. Estoy buscando placer en la creación y me lleva a levantar ídolos, y esos ídolos en mi corazón, y esta es la esencia del pecado. Me he apartado la mirada de Dios, he dejado mi relación con Dios, y como tengo un deseo, como tengo esa necesidad en mi corazón, he buscado en otro lugar que no es con Dios la solución. Y es muy importante ver cómo está tu relación con Dios, cómo está tu tiempo con Dios, cómo está la meditación, la oración, la alabanza, la comunión con el cuerpo de Cristo. Todo esto nos va a estar llenando. Y muchas veces el problema es que descuidamos nuestra relación con Dios y ahora estamos tratando de llenar ese vacío en otros lugares. Cuando nosotros estamos buscando suplir cualquier placer o deseo lejos de Dios, es una señal evidente que desde hace tiempo el Señor ha dejado de ser lo más valioso. Él ya no es suficiente. Mi relación con Él no está bien. Entonces mi corazón, como tiene un deseo, tiene una necesidad, va a ceder ante la tentación que este mundo me ofrece. Es por eso tan importante muchas veces, ¿verdad?, revisar cómo está mi tiempo con Dios. Cuando alguien llega con una grande necesidad y hablando de sus vacíos y de una soledad y de momentos de angustia, de ansiedad, la primera pregunta que le hago es, ¿cómo está tu tiempo con Dios? ¿Cuándo fue la última vez que leíste la Biblia? ¿Cuándo fue la última vez que memorizaste un versículo? ¿Qué te ha dicho Dios los últimos días? Comúnmente, mira, no hay pierde, ¿verdad? La persona dice, tiene tiempo que no tengo una relación con Dios, tiene tiempo que no leo mi Biblia o algo más, ¿verdad? Todavía está pasando ahí, pero hay que revisar cómo está esto. Cuando alguien, decía el autor, y lo revisábamos, ponía el ejemplo de un hombre que estaba en la pornografía. Primero, lo número uno es que dejó de encontrar placer en Dios y se alejó de Él. Después comenzó a idear una alternativa para encontrar placer fuera de Dios. Y el sexo lo fue transformando en un ídolo y cometió el pecado de la pornografía para satisfacer esa necesidad. También puso el ejemplo, ¿verdad?, el autor, de alguien que está ahorrando compulsivamente, pues también lo mismo, dejó de encontrar seguridad en Dios, fue y buscó la seguridad por medio del dinero y convierte al dinero en un ídolo.
y ahorra mucho para satisfacer esa necesidad, para sentir, ¿verdad?, que va a encontrar la seguridad ahí en su cuenta bancaria, en todo lo que está ahorrando. Entonces, el problema principal está en nuestro corazón. Siempre debemos apuntar al corazón. Ahí vemos, ¿verdad?, que peco por creer una mentira. El ser humano decide pecar porque cree en la mentira de que lo que está eligiendo para llenar esas necesidades es lo que realmente le va a dar esa felicidad. Al final, todos nosotros decidimos pecar porque ante la tentación creemos que cuando yo realizo ese pecado voy a ser más feliz. La verdad es que está completamente equivocados, ¿verdad? La persona cree que tiene la verdad, pero está equivocado porque ha abandonado a Dios, decide hacerlo a su manera y en sus términos, y eso fue exactamente lo que hicieron Adán y Eva, cuando ellos creyeron esa mentira de seréis como Dios, creyeron la mentira, cambiaron su posición para ser más felices y aceptaron la tentación. Cuando nosotros vamos a la carta de Santiago, capítulo 1, en Santiago 1, ahí vamos a encontrar, ¿verdad?, cómo se da esto de la tentación, cómo sucede en el corazón del ser humano. Y Santiago capítulo 1, versículo 14 y 15. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Eso es lo que ocurre, ¿verdad? Así se gesta la tentación, así se da la tentación y trae como resultado la separación de Dios, trae como resultado la muerte. Esto es lo que nos sucede con todas las tentaciones pequeñas y grandes que tenemos día tras día. Tú y yo, cada día tenemos delante de nosotros tentaciones y nosotros tenemos la oportunidad de decidir, lo voy a llenar a mi manera y en mis términos, con los ídolos que he levantado, o decido dar la vuelta y decir, Señor, quiero que tú satisfagas esta necesidad. Yo espero en ti, ¿verdad? Yo puedo creer que tú lo vas a hacer, sé que lo vas a hacer, tengo la confianza plena porque ya lo has hecho y lo seguirás haciendo hoy y siempre. Entonces, cuando llega el pecado, la tentación siempre se presenta como algo bueno, algo apetecible. Eso es algo que nos va a atraer, algo que nos seduce. Ese es el problema. Pienso que es algo bueno. Digo, nadie le va a entrar a hacer algo que cree desde el inicio que va a fracasar. La persona está completamente equivocada y dice, esto es algo bueno, peco y desconfío de Dios. Es importante y necesario que aprendamos a identificar las mentiras que nos hemos creído. Estoy sola. Lo empiezo a pensar, ¿verdad? Estoy interiorizando, lo creo, lo meto en mi mente. Estoy sola y lo empiezo a creer en mi corazón. Estoy sola y ahora como se ha creído esa mentira, pues alrededor me van a ofrecer diferentes tentaciones para tratar de suplir la necesidad. He escuchado tantas y tantas cosas, ¿verdad? En donde recuerdo en una ocasión una mujer que me dijo, estoy tan sola. Mi hija me ha dicho, ¿verdad? Bueno, estás tan sola que deberías de buscar un grupo de amigos de tu edad, y una mujer divorciada, ¿verdad? Y salir con ellos. Y si encuentras a alguien ahí, pues igual puedes empezar a tener una pareja y tener los fines de semana agradables. Porque ha llegado una mentira, ¿verdad? Hasta mi hija me está dando permiso. Y me acuerdo que eso finalmente tiene que ser cómo combatirlo con la verdad. No estoy sola, el Señor está conmigo. Y si el Señor tiene un plan y un propósito, ¿verdad? Primeramente me traerá a alguien en los términos que Él establezca para mi vida. No estoy sola. Tengo al cuerpo de Cristo. No estoy sola. Tengo una comunidad de amigas creyentes. No estoy sola. El Señor me va a dar las cosas, pero Él las va a traer de su mano.
Y si no viene de su mano, yo no quiero absolutamente nada. El problema es que no creemos que Dios quiere y puede satisfacer nuestras verdaderas necesidades. No creemos y no confiamos que el Señor puede ser suficiente. Hay personas que dicen, pues yo no creo que Cristo sea suficiente. Yo necesito a Cristo y algo más. Yo necesito a Cristo y tener una pareja. Yo necesito a Cristo y tener hijos. Ya te estás creyendo la mentira de que Cristo no es suficiente, entonces has perdido porque Dios no es suficiente y tengo un vacío en el corazón. Y estaba recordando que tenemos un libro aquí, ¿verdad? Que se llama precisamente Vacío. Y es una niña que tiene así el corazón totalmente vacío y lo quiere llenar con mil cosas, ¿verdad? Finalmente tiene la forma de Cristo. Ahorita a ver si alcanzo a pedírselo a Liz para que me traiga ese libro que se llama Vacío. Y entonces, y se presenta, ¿verdad? Voy a caer, ¿verdad? Cuando tú te sientes ese vacío, estás lista para caer de cabeza con cualquier cosa que se te ponga enfrente. Porque Dios es suficiente en tu soltería. En ese momento en que tú dices, yo quisiera disfrutar de las relaciones sexuales en el matrimonio, tú tienes que decir, no, Señor, Dios es suficiente en mi soltería. En ese momento que tú estás casado y dices, Señor, estoy casada, ¿verdad? Y sí tengo relaciones sexuales, pero me siento insatisfecha y sigo siendo tentada, ¿verdad? En todos estos conflictos y en todos estos vacíos. Y ahí el Señor es suficiente porque a pesar de que estás casada, tú te sientes que no eres feliz, pero Dios es el único que va a llenar esos vacíos. Esta persona que se ha divorciado, que está sola y que está sintiendo que tiene una vida que no vale la pena, ahí Dios es suficiente. Ahí Dios es suficiente. ¿Y qué haces, verdad, cuando sientes ese vacío en donde una persona que es viuda y que ha decidido permanecer sola hasta la muerte, cuando le robe el último aliento y dice, aún en mi soledad, Dios es suficiente? No sé si estás de acuerdo con lo que estoy diciendo. Yo no sé si tú estás viviéndolo así, en esos términos, pero esta mañana, di, Señor, ¿realmente tú eres suficiente en mi vida? Pregúntatelo. En esas áreas que te cuesta tanto trabajo creer, Señor, y si no es así, dile, Señor, yo necesito que tú seas suficiente en esto. Señor, llena esos vacíos. Mira, este es el libro que te decía, Liz me lo trajo, en donde vemos, ¿verdad? Mira, un vacío, ¿verdad? Un vacío ahí. Y en fin, así está. Y desde ahí les podemos explicar a nuestros hijos cómo se da ese vacío y quién es el único capaz y suficiente para llenarlo, porque ese es el diseño que tenemos y solo Él lo puede hacer. Queridos amigos, una mentira se vence con una verdad. Las mentiras que tenemos se sustituyen por la verdad y la única verdad está aquí, ¿verdad? Dice que la verdad nos hace libres. La verdad siempre nos hará libres, libres de los temores, libres del temor al hombre, del miedo, del conflicto, de la preocupación y cualquier mentira que me esté conquistando tiene que ser sustituida por la verdad de Dios constantemente. Por eso es tan importante las disciplinas espirituales, por eso constantemente estamos enseñando aquí en el Centro de Consejería a hacer el devocional, a memorizar la práctica del ayuno, la comunión, los estudios bíblicos. Todo eso nos ayuda, nos alienta, nos anima a que las verdades divinas que encontramos en su palabra sean una realidad en nuestra vida y las mentiras que nos atan, que quieren gobernar nuestro corazón a la manera de este mundo, puedan salir de nuestra mente y de nuestro corazón. De ahí la importancia de conocer la palabra y poder decir, Cristo más nada es igual a todo. Cristo más nada es igual a todo. Yo no necesito nada más que Cristo. Y finalmente peco al reemplazar a Dios por otra cosa. Ya lo hemos dicho, el problema no es tener necesidades o desear cosas. El problema principal es cuando sustituyo, cuando abandono o reemplazo el manantial que es Dios. Y lo reemplazo por cisternas, ya lo decía ahí en Jeremías, cisternas rotas que no retienen el agua. Realmente Dios es suficiente si estás cerca, si tú te estás llenando de Él, te estás llenando de su palabra. Pero si dejas de poner tu mirada en Él, cuando tienes un deseo,
Cuando tienes una necesidad, lo vas a sustituir por una cisterna rota. Lo que este tipo de pensamiento produce es que tú mismo vas a transformar el pecado en tu ídolo. Esa es la idea de que tú mismo seas tu propio salvador. Y eso no va a suceder. No lo vas a lograr. Y te vas a sentir aún más vacío que cuando tenías esa necesidad y tú intentaste llenarla a tu manera y en tus términos. Tú mismo tienes que estar cuidándote, tú mismo tienes que hacerlo todo, ¿verdad? Porque entonces tú eres tu propio salvador, tú mismo tienes que buscar todo lo que tu corazón necesita, porque tú eres tu salvador. Eso es un agobio, eso es desesperante, te hace caer en una constante idolatría. Siempre tengo que estar buscando a alguien que me salve, y cuando lo encuentro, lo convierto en un ídolo. Un ídolo es algo más importante que Dios, algo que absorbe nuestro corazón, algo que buscamos para que nos dé lo que solo Dios nos puede dar. El ídolo tiene una posición de control total en nuestro corazón. Al principio se presenta como algo bueno, algo que te va a ofrecer, que va a suplir esa necesidad de un deseo legítimo, un deseo lícito que tenemos, ¿verdad? Yo lo merezco, yo lo necesito, yo quiero y lo voy a lograr. Y en lugar de buscar a Dios, lo buscamos en el ídolo. El ídolo nos convierte en sus prisioneros. Ahora dependemos totalmente de ese ídolo, de la lujuria, la codicia, la amargura, la ansiedad, el orgullo, qué sé yo, ¿verdad? Tantas y tantas cosas. Finalmente, cuando simplemente miramos la conducta exterior y dejamos de examinar aquello que realmente amamos, no llegaremos a producir cambios reales en nuestra vida espiritual. La raíz del pecado no son los frutos visibles. Muchas veces, ¿verdad? Pensamos que lo que estamos viendo es real. No, no, no. Nuestro objetivo debe ser cortar la raíz del pecado. No simplemente los frutos visibles, no solamente la conducta exterior. Si el problema del corazón fue reemplazar a Dios por un ídolo, la solución del problema es destronar al ídolo del corazón y volver a darle a Dios el lugar que le corresponde. El trono de nuestro corazón, el lugar más importante de nuestro corazón. Si en Génesis al principio Adán y Eva estaban disfrutando plenamente de Dios y Él era suficiente, pero ellos tenían una necesidad y el diablo les tentó por medio de un deseo para suplir esa necesidad y a partir de ese momento un ídolo conquistó el corazón. ¿Cómo entonces nosotros podemos volver al estado original? Pues quitando al ídolo y colocando a Dios nuevamente en el centro. El escritor Tim Chester, lo mencionan en el libro, nos dice que el pecado surge cuando deseamos algo por encima de nuestros deseos de Dios. El pecado se vence con el proceso contrario, deseando a Dios más que cualquier otra cosa. La Biblia denomina este proceso volvernos a Dios y lo llama arrepentimiento, hacer un giro de vuelta a Dios en arrepentimiento. No, eso es lo maravilloso con Dios. El Dios de tantas oportunidades, ¿verdad? Que dice, ven nuevamente, ven a estos ríos de agua limpia, ¿verdad? En donde yo constantemente te voy a llenar, en donde te voy a dar el agua viva. Y en ese caso, ¿verdad? Supone darle la espalda a ese ídolo, a la idolatría, para volverme a Dios. Somos engañados por nuestra carne, por el mundo y por Satanás, para vivir según sus ofertas y llenar nuestro corazón en el lugar equivocado. Por eso nuestra necesidad más grande es la verdad del Evangelio de Cristo. Recordarme constantemente el Evangelio. Él es el único capaz de liberarnos verdaderamente. Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. A través de su Espíritu. Él es el único que tiene el poder para iluminar nuestro corazón entenebrecido. Vamos a orar. Señor, yo te quiero dar gracias esta mañana, Señor. Gracias por tu amor incondicional. Gracias porque podemos mirar nuestro pecado a los ojos, Señor, y llorar por un momento y luego también llorar de alegría porque saber que estamos recuperando la comunión contigo, Señor, porque tú estás ahí y nos das de tu abrazo. Podemos mirar, Señor, y decir cuántas veces
hemos construido nuestra identidad en tonterías, en cosas que no son reales, en esos ídolos que hemos levantado y también podemos llorar por habernos equivocado, por haber hecho las cosas a nuestra manera y en nuestros términos, por habernos levantado como si nosotros pudiéramos salvarnos y sentir esa contrición de pecado, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, porque hoy queremos mirar arriba y volver a descubrir tu sonrisa y tu abrazo y redescubrir el evangelio que nos llena y nos hace sentir ese gozo y esa paz de saber que somos aceptables para ti, que somos valiosas, perdonados, que somos capaces, que tú nos amas, Señor, y que estás con los brazos siempre abiertos, esperándonos para suplir todo lo que necesitamos, Señor. Gracias, Señor, porque podemos deleitarnos en ti, Señor. Podemos ir a tu palabra y podemos reconocernos, Señor, que no hay mejor lugar que estar en tu presencia. Gracias, Dios, porque ya no queremos, ya no me quiero distraer en tantas cosas equivocadas. Ya no me quiero distraer pensando que yo puedo llenar todo lo que necesito, todo lo que deseo. Yo quiero agarrarme de ti, Señor, esta mañana y reconocer que quiero ser diferente, que quiero hacerlo a tu manera, que quiero vivir la vida cristiana en los términos que tú has establecido y no buscando, Señor, en cisternas rotas, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor, a creerte a ti solamente, que tú eres suficiente, Señor. Gracias, Señor, porque nosotros no estamos buscando una teología o solo una consejería. No, te estamos buscando a ti, Señor. Estamos buscando, Señor, que tú llenes todos nuestros vacíos y que sea realidad que nuestro corazón tiene el lugar privilegiado donde tú estás ahí. Tú eres el tesoro de nuestro corazón. Gracias, Dios. Gracias porque en nuestra debilidad tú vienes y nos dices, yo soy suficiente en eso. En tus miedos, en los temores, en la soledad, en la angustia. Tú eres suficiente, Señor. Tú eres el que nos levanta y el que nos das propósito cada día, cada mañana, cada instante. Y nunca, Señor, vamos a encontrar toda la plenitud hasta que lleguemos a tu presencia. Y cuando lleguemos ahí se cumplirá lo que dice Filipenses capítulo 2 y doblaremos nuestras rodillas en agradecimiento diciéndote, tú mereces toda la gloria, toda la honra y todo el poder son tuyos. Gracias, Dios. Gracias por todo lo que nos estás enseñando. Y, Señor, revélanos todo lo que estorba. Quita de nosotros, Señor, esas mentiras que hemos creído y que tu verdad se levante como un estandarte en nuestra vida y que podamos experimentarte como nunca antes, Señor, lo hemos hecho. Tú eres suficiente, Señor. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos esta mañana. Les animo a seguir leyendo el material, capítulo 5 de Cambios Profundos. Y nos veremos el próximo viernes en cuál es la forma equivocada de cambiar. Muchas gracias. El Señor les bendiga.